Bueno, hermanos amados, continuando con la serie de mensajes que estamos viendo en Colosenses, Cristo, la plenitud de la vida cristiana. Creo que la oración o la presentación que nuestro hermano Ariel hizo de esta etnia, ¿cierto?, de Burkina Faso, viene muy ad hoc a lo que a lo que tiene que ver con la palabra de Dios el día de hoy. Todos escuchamos lo que pasaba en Burkina Faso, ¿cierto? Toda la problemática que tienen los cristianos creyentes en la predicación del Evangelio. ¿Cuántos? 6 millones. ¿Cuántos eran los cristianos que habían? 6 millones de cristianos. Es verdad que es bastante, digamos, para la cantidad de población que hay. Pero son bastante, pero son perseguidos, ¿cierto? Vimos cómo de alguna forma el Evangelio es frenado, es seguido, es caracterizado por un rechazo rotundo, ¿cierto?, a lo que significan las verdades bíblicas. Y es una realidad, ¿o no? Y es una realidad no solamente en Burkina Faso, es una realidad en muchos países de aquel hemisferio, ¿ya? Y nosotros debemos darle gracias al Señor, ¿o no? ¿Alguien de ustedes está siendo perseguido como en Burkina Faso o otros países? ¿Alguien de nosotros venimos con miedo a la iglesia? No, ¿cierto? Es una maravilla. O sea, estamos en la gloria, a un paso del paraíso, si lo decimos de una forma, digamos, por decirlo así. Ciertamente estamos privilegiados por la gracia del Señor en un país donde el Señor nos puso y nos llamó al Señor a predicar su palabra, a ser sus hijos, sin ninguna problemática como la hay en aquellos lugares. Y el texto del día de hoy está ahí en Colosenses capítulo 1, para que abran sus Biblias, por favor. Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al versículo 29. Colosenses 1, del 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer. Los que quieran seguir la lectura está acá en la pantalla también, o si quieren leer sus Biblias también, obviamente está bien. Colosenses 1, del 24 al 29. Dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a poder discernir, Señor, lo que tú nos quieres decir, tanto en forma particular como en tu iglesia, Señor, como cuerpo. Ayúdanos, Señor, saca de nosotros cada situación, Señor, que nos aleje de concentrarnos de tu palabra. Ciertamente, Señor, cuando nos reunimos, Señor, traemos también en cada contexto de familia o personal dificultades, problemas, tristezas, Señor, angustias. Pero ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Y que este momento, Señor, sea un momento de refrigerio para nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser edificados con tu palabra, todos nosotros. Y que podamos, Señor, salir con gozo y con alegría, porque tú has hablado en nuestros corazones. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos queridos, Pablo en el versículo 23 acaba de mencionar de sí mismo quién era,
Pablo dice, hecho ministro, fui hecho ministro. Interesante porque la palabra ministro en el original es diáconos, ¿cierto? Es servidor también. Entonces, el apóstol es un servidor. Entonces, después de haber hablado y exhortar acerca de la reconciliación que hay en Cristo, de la soberanía de Dios en todos los aspectos, ¿cierto? Ahora pasa a hablar acerca de su ministerio. Pasa a hablar del llamado que Dios ha hecho a su vida y cómo debería guiar su vida, cómo debería ser ese llamado en todos los aspectos de su vida. Las implicancias, lo que significa, lo que hay implícito en el llamado del Señor. En estos textos se nota claramente, hermanos, y vamos a ver el compromiso que tiene Pablo con el ministerio. Un llamado a pesar de ser perseguido, como los cristianos de Burkina Faso. A pesar de ser perseguido, vituperado. Todos hemos leído el libro de Hechos, ¿no? La mayor parte del libro de Hechos habla acerca de cómo Pablo tenía que salir arrancando. Era perseguido, era apuntado con el dedo, pero él seguía con la obra, ¿no? Él no desmayaba. Él puede haber sido encarcelado, pero después, al rato después, ya en la esquina seguía predicando el evangelio. Era porfiado el hombre, ¿no? Porfiado era. Pero era porfiado, ¿por qué? Porque él creía en su Señor. Él sabía el llamado que había hecho el Señor y sabía también que no estaba solo en ese llamado. Gracias a los padecimientos que Pablo sufrió, valga la redundancia, en todo su contexto, ciertamente el Evangelio llegó a toda Asia Menor y ciertamente llegó ahí a Colosas. Siendo fiel a su comisión, él tiene que soportar la oposición y la persecución de los enemigos del Evangelio. Como dice ahí en 2 Timoteo 2:10. Pero todo lo soporta por amor a los escogidos. Pero todo lo soporta por amor a los escogidos. Pablo nos quiere entonces acá mostrar cómo personas comunes, convertidas, pueden edificar la iglesia. Nos habla de quiénes somos y lo que debemos hacer aún en las dificultades de la vida. Vivimos en tiempos complicados y difíciles, ¿no? No solamente hablamos de dificultades tanto de país, de gobierno, en diferentes cosas, sino que también en lo personal o en familiares vivimos dificultades. Problemas económicos, enfermedades, ¿cierto? Muchas cosas. Pero aún así Pablo nos exhorta que aún en las dificultades más complejas debemos ser fieles al llamado, porque Él está con nosotros. No estamos solos en este llamado. Nuestra vida va más allá, ciertamente, de un domingo o de una reunión. También incluye todos los días de la semana y cada esfera de nuestra vida. Pablo entonces, por estos textos bíblicos, nos enseña a edificar la iglesia, a unirnos como pueblo y a ser fieles al llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que nos quiere enseñar el texto bíblico, de entre muchas otras cosas, ciertamente, es que debemos sentirnos bendecidos y alegres cuando somos perseguidos por causa de Cristo. Raro eso, ¿no? ¿Cómo voy a sentir alegre y gozoso cuando soy perseguido? Cuando me apuntan con el dedo, cuando me atacan intelectualmente, o mis ideas, o porque me pongo en la esquina a predicar el evangelio. ¿Cómo voy a estar con gozo? Contradictorio para la concepción o la mente humana normal. Pero para un creyente no. Pablo no es un masoquista. Pablo no disfruta del sufrimiento en sí, sino que se da cuenta que a través de ese sufrimiento, de esa persecución, la iglesia crece. Está obrando en su vida primeramente y en la iglesia. Y esto es importante, porque vemos que en el libro de Hechos, como les mencionaba anteriormente, fue perseguido Pablo, pero nunca desmayó en la predicación del evangelio. Aflicciones, persecuciones, aún así había contentamiento en Pablo. Pero es interesante porque cuando Pablo es llamado al ministerio, llamado por Dios ahí en ese camino a Damasco, ¿se recuerda de ese momento? Cuando Dios le llama, ¿cierto? Y aparece la voz de Dios, ¿ya? Y le dice, ¿por qué me persigues?
Desde la perspectiva teológica, bíblica, no le está diciendo por qué me persigues tú, Pablo. Está diciendo por qué persigues a mi iglesia. Pero desde ese momento empieza el ministerio. Y cuando llega el momento en que a Ananías le viene la visión, Ananías empieza a hablar con esta visión. Le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a bendecir y voy a ir donde Pablo, que él persigue la iglesia? Ya Pablo no había empezado todavía su ministerio. Todavía no había empezado a predicar. Estaba todavía ciego. Y el texto, en Hechos, nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento cogido. A Ananías le dice esto. El Señor le dijo, ve porque instrumento cogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, fíjese qué interesante, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ni siquiera había empezado su ministerio y ya el Señor le estaba anticipando que ese llamado iba a traer padecimientos. Porque es una realidad. Estaba padeciendo en ese momento incluso, cuando escribe a la carta a los colosenses. Él estaba en la cárcel. Y aún estando en la cárcel se gozaba. Pablo no conoce a los hermanos de Colosas. Está contento, sí, por los hermanos que nunca ha visto probablemente. Y viene en esta ocasión para alegrarse con ellos. Con esto da a entender que de alguna forma todos los cristianos que son fieles al Señor, que no se avergüenzan de su nombre y de mencionar su nombre, serán de alguna forma perseguidos. Y la mirada que se debe tener no es en el momento, sino en la consecuencia de este sufrimiento. ¿Qué viene detrás de ese sufrimiento? El por qué hay persecución. Pablo lo menciona, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo. Le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. El sufrimiento que Pablo experimenta lo hace porque es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. Debemos entender entonces, hermanos, que todo cristiano perseguido es porque Satanás quiere herir a su iglesia, dañar la obra de Dios en su vida. Insistimos, no es que nosotros como personas seamos perseguidos, sino que Satanás quiere destruir la obra de Dios en nosotros y destruir la obra de la iglesia. Somos perseguidos por causa de Cristo, por ser seguidores y discípulos de Él. Cuando Pablo se convirtió, cuando fue llamado en el camino de Damasco, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces nos va a pasar a nosotros? Y vamos a tener esta situación. Quizás a lo mejor hoy día lo hemos vivido. Cuando hablamos de Cristo, cuando tenemos un pensamiento que va contrario a la ideología de este mundo y nos atacan y nos dicen que somos anticuados, fuera de tiempo, que no nos actualizamos, estamos siendo perseguidos. ¿Cómo reaccionamos? Algunos con tristeza a lo mejor. O cuando van a entregar, yo me acuerdo que en muchas ocasiones, cuando íbamos a entregar tratados en la calle, ¿cierto? A personas que venían en camino o en las casas, tocábamos las puertas, pasaba que en muchas ocasiones caminábamos, entregábamos un tratado y esa persona lo leía, lo arrugaba y lo tiraba. O cuántas veces íbamos caminando, veíamos los tratados en el suelo todos botados. Pasa a ser triste, ¿o no? Complejo a veces. Pero ese es el llamado que el Señor hace a nuestras vidas y lo que debemos entender cuando asumimos la responsabilidad del llamado al Señor. Es la obra de Cristo, hermanos, en nuestras vidas, lo que es perseguida con el afán de destruirla. Pablo amaba a Cristo y no dejaba de trabajar en ella, y por eso fue encarcelado, pero él estaba tranquilo, confiado. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Por otro lado, hermanos, vemos en los versículos siguientes el llamado a revelar las verdades a todos los hombres, el versículo 25 al 27. El llamado a revelar las verdades a todos los hombres. Dice el texto, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La tarea central de Pablo era hablar acerca de Cristo y nada más. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado, ahí en 1 Corintios 2:2. Declarar quién es Él y la obra que ha hecho. Él no se distraía hablando de otras cosas o cosas secundarias, especulativas o controversiales, sino que se centraba en la persona y la obra de Cristo. El verbo que Pablo usa acá es kataleo, que significa una proclamación oficial. Un ángel o un ángel, quien tiene más el carácter de anuncio, de notificación dirigida a una persona, designa el comunicado público, autoritario, que espera ser cumplido. El tiempo presente de ese verbo indica una acción continua y habitual. Continua y habitual. O sea, constantemente en nuestra vida, en el caminar constantemente, debemos proclamar el Evangelio, hablar de la verdad de Dios. Y es con suma urgencia. Y Pablo lo expresaba de esa forma, es urgente. No es para mañana, no es para un ratito más. O sea, donde tengas oportunidad de hablar de la verdad de Cristo, debes hacerlo. Porque hoy día el mundo necesita a Cristo, no mañana. Hoy día. Por lo tanto, nos indica y nos impulsa Pablo a que mientras vayamos caminando por esta vida, hablemos de Cristo. Esta palabra de Dios se centra ciertamente en Él, que es el glorioso misterio de Dios. Por lo tanto, el apóstol predica un misterio oculto por edades y generaciones, pero manifestado ahora a sus santos. Ciertamente algunos, a la luz del pasaje de ahí de Efesios 3:5, opinan que los santos eran solamente los apóstoles y los profetas, que es comunicado solamente a ellos. Pero el término es más amplio, ya que estos santos no son un grupo selecto de creyentes, sino todas aquellas personas que han escuchado y recibido la palabra de Dios, experimentado un gran cambio en sus vidas por acción del Espíritu Santo en él. Todos los que hoy día estamos acá, o la mayoría de los que hoy día estamos acá, hemos experimentado esa transformación por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Amén? Por lo tanto, cuando decimos amén y decimos que sí, nos estamos comprometiendo y responsabilizando con la labor que el Señor nos ha demandado. Es por medio del llamado y la predicación de la palabra de Dios que el misterio es revelado a diferentes personas. El misterio del que habla aquí el apóstol había estado oculto, esto es, por edades y generaciones. No se había realizado históricamente. El misterio estaba presente en el plan de Dios y en la profecía, pero no lo estaba en la realidad. No obstante, ahora es decir, en la presente era, la cual comenzó con la encarnación de Cristo, y aún más específicamente con la proclamación del Evangelio de los gentiles, esto ya no es un misterio o algo oculto. Allí estaba para que todos lo vieran, todos lo escucharan. Por eso Pablo continúa, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio es Cristo, hermanos, en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vida de los gentiles de aquel tiempo. Y hoy día, morando en la vida de todo creyente, para que todo aquel que pase por aquí afuera, o pase fuera de nuestra casa, o se sienta al lado de nuestro, al lado de nuestros lugares de trabajo o de estudio, pueden escuchar a Cristo. Hay oportunidades siempre, hermanos queridos, y debemos aprovecharlas. Cristo edifica a su iglesia con personas que están dispuestas a mostrar a Cristo y no a mostrarse a sí mismo, no mostrando sus logros, talentos, trabajos. Cristo ha sido revelado, es Él quien la iglesia debe hablar al mundo. En este sentido es que Pablo menciona la responsabilidad y la comisión de administrar el Evangelio para la conversión. Pablo se esfuerza en todo momento, dice, por cumplir su cometido con absoluta entereza,
aún en los sufrimientos y padecimientos por seguir a Cristo. Y por último, hermanos, solo no estamos en este llamado. Es un llamado que puede tornarse complejo en algún momento determinado, pero solo no estamos. Versículo 28 versículo 29. Claramente nos dice ahí. A quien anunciamos, ¿haciendo qué cosa? Amonestando a todo hombre. ¿Y qué cosa hacer también? Enseñando, dice el texto, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando, ¿según qué cosa? La potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto es maravilloso. Y esto debe darnos fuerzas y alientos, y no avergonzarnos del Evangelio. La proclamación de Cristo y la edificación mutua no es solo un anuncio objetivo y frío acerca de su persona y obra. Es un misterio de persona a persona, puesto que de ella depende la reconciliación del pecador con Dios, a la perdición eterna, puesto que es un asunto de vida o muerte. Tiene que ser una comunicación que apela a la voluntad y a la conciencia y a las emociones del ser humano. Tenemos en estos versículos verdades claras, en estos dos simples versículos, verdades claras, esenciales, y la dirección que se debe tomar a la hora de servir al llamado. Y algunos verbos importantes: amonestar, que está también en un presente continuo; en un enseñar, también en un presente continuo. Y hay un poder que actúa, dice, poderosamente en mí. O sea, también es un presente continuo. Cuando hablamos entonces de amonestar, sugiere advertencia, llamamiento al arrepentimiento, a la conversión y a un profundo cambio moral y espiritual. Es un aviso solemne acerca del peligro de descuidar el Evangelio, acerca de los terribles efectos y graves consecuencias del pecado cuando pastoreamos, cuando conversamos, aconsejamos y discipulamos. Hacemos esto como una labor de todos, no solo de un solo grupo dentro de la iglesia. Pero este verbo incluye también la idea de estimular, exhortar, animar o rogar encarecidamente. El amor de Cristo derramado en el corazón de su siervo comunica una gran compasión hacia los perdidos y hacia los creyentes. Muchas veces Pablo habló de la tristeza que él sentía por los no creyentes. Incluso en varios textos bíblicos habla acerca de que él derramaba lágrimas, si ustedes se recuerdan. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice, con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. O sea, Pablo tenía un amor paterno tremendo por sus hermanos, que lloraba por ellos. Se preocupaba emocionalmente por ellos. Por aquellos hermanos en la fe, pero también por aquellos que no conocían a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por aquel que no ha conocido a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado nuestras emociones, nuestros sentimientos, y se las hemos entregado al Señor por un vecino, por un compañero de trabajo que está en aflicción y que necesita a Cristo? Pablo es un ejemplo de ello. Ahí en Filipenses también dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ya aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lloraba también por aquellos que eran enemigos. O sea, el sentimiento de Pablo era tremendo. Por lo tanto, el verbo enseñar sugiere aquel método también didáctico que sirve de toda clase de ilustraciones, evidencias, razonamientos y explicaciones con el fin de hacer accesible lo que de otra manera permanecía difícil de entender. Amonestando, entregando el Evangelio, llevando a reconocer el pecado en la persona. Pero no se queda ahí. Ahora dice él que debe continuar enseñando, guiando, discipulando a aquel que está contrito, humillado, aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, o aquel que tiene la inquietud de conocer a Cristo. No se trata de predicar el Evangelio y sentirnos
satisfecho o lavarnos las manos, no importa, y ahí se la pega. Y ahí me quedo. Hay una acción continua en el amonestar o en el exhortar con la enseñanza. Por lo tanto, usted y yo también somos responsables de aquellos en los cuales predicamos el Evangelio. De continuar la obra con ellos. De buscar discipularlos, de enseñarles. De la manera didáctica, dinámica, como sea, pero hacer una acción continua con aquella persona o hermano que necesita de Cristo. ¿Para qué? Para presentar todo hombre perfecto en Cristo y llegue a la plenitud de Él. Pablo nunca pierde de vista la finalidad de su ministerio. No es ganar adeptos para una nueva religión. No es sembrar la semilla y esperar que otros cuiden la cosecha. Tampoco es ver conversiones sin más. Él no se conforma con tener hijos recién nacidos en Cristo, sino que desea que los convertidos lleguen a ser adultos con plena madurez, bien fundamentados en la verdad de Cristo. Su meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por lo tanto, si queremos entregar la verdad del Evangelio, también como creyentes tenemos una gran responsabilidad. Es estudiar la Biblia. Es escudriñarla. Es no dejarla ahí acumulando polvo, sino que escuchar, poner en práctica, seguir hablando, seguir escuchando, no dejar de congregarse, que es donde Cristo también trabaja en la iglesia. No es vivir una vida cristiana como yo creo, o como mi pensamiento, o como mi deseo, sino que vivir una vida acorde a lo que el Señor quiere, como debe ser, continuamente, en el estudio de la palabra, la relación personal que usted debe tener con Cristo, y en no dejar de congregarse. Pero ¿cómo es posible que Pablo, pasando todo lo que había pasado, lo que estaba pasando en ese momento, más con una espina ahí en su cuerpo, aún con la ayuda de colaboradores, hacer tanto? Era un Avenger, un Superman. ¿Qué es lo que era Pablo? Por todo lo que había pasado y aún seguía. El texto nos dice claramente, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que la potencia, el poder de Él actúa poderosamente en sus vidas? Día a día, momento tras momento, el Espíritu capacitador de Cristo obraba dentro de toda la persona de Pablo, impartiendo fuerza a su cuerpo y alma, poder y fortaleza. Esa poder y fortaleza viene del omnipotente Dios, soberano. Hasta señales hizo Pablo y prodigios muy especiales en la carrera misionera de él. El carácter humilde y dependiente de Pablo se hace notar con estas palabras. No soy yo, no son mis fuerzas, eres tú, Señor, obrando en mí. Por lo tanto, de esto se desprende que el apóstol atribuye toda la gloria y el honor a su Señor, que jamás falla. ¿Amén? Tenemos un Dios que no falla, hermanos queridos. Nosotros fallamos. Y lo hacemos continuamente, ¿o no? Pero Él es fiel. Entonces confiemos en la fidelidad de Dios, que a pesar de nuestros pecados y delitos, Él nos mantiene firmes. Su gracia sobreabunda en nuestras vidas. Y si hoy día estamos acá escuchando este sermón, yo primeramente, es porque Él quiere llamarnos a que reflexionemos cómo está nuestra vida. A que no seamos mimetizados en este mundo, como los soldados que se ponen trajes ciertos verdes de colores para que se pongan entre medio de los arbustos y cuando pasa el enemigo, ni se den cuenta que está ahí. Tenemos cristianos así, lamentablemente. Y hay cristianos así, lamentablemente. Pero aquel que no está mimetizado, que se muestra en el mundo como es Él, como creyente, convertido, que ama a su Señor y ama las verdades bíblicas, no se mimetiza. Por lo tanto, viene como consecuencia
el hecho de que es apuntado con el dedo y perseguido. Seamos como Pablo. Gocémonos en las persecuciones desde esa perspectiva. Démosle gracias al Señor. Si pasamos una semana desapercibida en nuestro trabajo, veamos qué está pasando. Si de repente tenemos que hablar acerca de una verdad y nos dicen lo que anteriormente les comentaba, anticuado, gracias Señor, porque estoy siendo fiel. Ayúdame a ser más fiel todavía y a no esconder lo que tú has hecho en mi vida. Si hoy día también estamos aquí, al igual que Pablo, es porque Dios ha hecho algo en nuestra vida. Y entendemos esa verdad. Y la abrazamos. Y amamos a Cristo. Y le damos gracias por todas las bendiciones que Él ha dado en nuestra vida y nos da constantemente. Vuelvo a decir, a pesar de nuestros delitos y pecados, Dios es fiel con nuestra vida. ¿Cómo no dar de gracia lo que se nos ha dado de gracia? Amén. Hermanos queridos, el llamado entonces y desafío está presente tanto hoy como lo estuvo en el primer siglo con los apóstoles y todos los discípulos que siguieron a Jesús. La obra es difícil, más si vivimos en un tiempo complejo donde la voz de un cristiano suena anticuada y pasada de moda. Al final, un texto, hermanos, que nos puede dar más fuerzas aún para descansar y tener esperanza en Cristo. Cuando atendemos realmente, y como debe ser, el llamado a anunciar las nuevas de salvación. Y el texto está ahí en 1 Pedro, capítulo 4, del 12 al 16. 1 Pedro 4, del 12 al 16. Y dice así. Queridos hermanos, hagamos cuenta que Pablo, ahí la carta es escrita a nosotros, ¿cierto? A nuestros corazones. Y dice, queridos hermanos de la séptima iglesia, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos hermanos de la séptima iglesia, ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por, fíjense qué interesante, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo.